pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Saludos a toda la banda, la gente bonita que nos sigue. En esta oportunidad, pues vamos a hablar de un tema bien interesante, bien importante, que es motivo de polémica, ¿no? Y ya saben que a nosotros nos gusta la polémica, así que tenemos a dos de nuestros miembros del crew. Y empezamos a saludar a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos acá desde Guanatos, California, a toda la banda. Qué gusto verles, saludos a el buen Jonathan, el buen Pomino. Otro episodio muy interesante, quédense hasta el final. Yo creo que te vas a quedar pensando muchas cosas y reflexionando muchas cosas. Saludos a todos. Y bueno, tenemos a el buen Pomo, mi querido y venerado Divo de Polanco. ¿Cómo estás? Señores, muy buenas tardes, noches, donde quiera que nos vean. Un gusto volver a estar con ustedes. Fíjate que bien, tranquilo. Preparé las energías del día, no te preocupes. Hoy sí vengo preparado para que salgan más naturales. El azote de todas las chicas levantando suspiros, ¿no? ¿Qué te digo? Recuerda, la vida privada siempre privada. Ya Así que si me mero. tuercen, ya que si me tuercen en alguna de ellas, pues ¿qué te digo? Pues sí, no voy a hacerla. Bueno, otro episodio más virtual. Aquí pues, para cotorrear sabroso, ¿no? Tranquilón. Y repito, este es un tema bien importante, bien interesante, en el cual vamos a tener tres grandes apartados. El primer apartado va a ser ¿por qué ir a una iglesia? Número uno. Bueno, número dos. El número uno es ¿qué es una iglesia? Número dos, ¿por qué asistir a una iglesia? Y número tres, y creo que una de las más importantes, ya que estamos convencidos de las primeras dos, es ¿a qué iglesia asistir? Porque lamentablemente no todas las iglesias, y esto hay que decirlo, ¿no? No todas las iglesias, pues son buenas, no todas las iglesias buscan el que sus miembros crezcan, y vamos a detectar algunas, ¿no? Así que en esta ocasión vamos a comenzar, si quieren, con lo que es una iglesia. Si quieren, yo comienzo desde lo más básico, que es, una iglesia no es un templo. La diferencia entre templo e iglesia es que el templo son las cuatro paredes y el techo, ¿ok? Nosotros nos estaremos refiriendo a la iglesia de Cristo, ¿ok? A la iglesia evangélica. Por si algún despistado o alguien que nos está viendo por primera vez, pues nosotros somos y profesamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Y entonces nosotros pues vamos a estar hablando de las iglesias que comúnmente se les llama iglesias cristianas evangélicas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el templo y una iglesia. El templo son cuatro paredes y es el techo. La iglesia, según Jesucristo, son las personas que se juntan en un solo sentir, en un solo objetivo, para pasar un buen tiempo con Dios. Entonces, el templo es el edificio y la iglesia son las personas. ¿Ok? Ya, eso es lo que tenía que decir, así como muy básico, básico, básico. Pero, a ver, ¿quién empieza con ustedes, muchachos, sobre lo que es la iglesia? ¿Qué es una iglesia? ¿Quién quiere empezar?
Por cierto, ya tenemos drops. Vamos a estar poniendo ahí drops, sonidillos, ¿no? Para hacerlo más ameno el asunto. ¿Quién quiere empezar, muchachos? Carlos, abre la mesa. Yo, pues ya me aventó por mí, ¿no? Y bueno, pues sabemos que hay diferentes tipos de iglesias y de denominaciones. Algo que es muy interesante, ¿no? Pues siempre buscamos como humanidad en qué depositar nuestra fe. Y aunque no creas incluso en Dios, pues depositas muchas veces la gente malamente su fe incluso en las cosas materiales, en su trabajo, en su familia, en él mismo, son sus propios dioses, pero eso es idolatría, ¿eh? Así que aguas. Entonces, mm, teniendo siempre referencias bíblicas que lo que es Dios, lo que nos dice Dios, porque Dios nos habla hoy a través de su palabra, pues Dios nos exige que nos congreguemos. Hay un versículo muy famoso que en Hebreos 10, 24, 25, yo creo después ahí Joana nos hace el favor de proyectarlo o poner la referencia. Dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí también se refiere a que sabemos que como hijos de Dios esperamos la segunda venida de Jesucristo, que ya se ha hablado en otros podcasts. Ve y visítalos ahí en YouTube, en Walk On, de esto. Y sabemos que eh, estos versículos iban dirigidos a iglesias. El apóstol Pablo también, que fue de los que escribió mucho de estas cartas. Por ejemplo, cuando tú lees la Biblia, te das que a la iglesia que estaba en Roma, a la iglesia que estaba en Corinto, ¿no? Y hay muchas referencias, incluso en Apocalipsis, ¿no? Y ese es uno de los versículos. Otro de los versículos que me gustaría comentarles, a ese fue del Nuevo Testamento, y uno del Antiguo Testamento, Salmos 133, 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿no? Fíjate también en el Antiguo Testamento, claro, sabemos, porque a veces es, ¿por qué hermanos? Porque muchos te echan carrilla y hermanos, pues yo creo que hermanos porque tenemos una misma fe, que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y que Él nos adoptó y que ahora somos hijos del mismo Padre. Eso es lo que tenemos en común y que vamos a habitar un día con Él en la eternidad, ¿no? Y para no dar tantos versículos, otro dice, considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras. O sea, como la Biblia nos exhorta a esto. Perdón, ese ya lo había dado, ese era de Efesios 25, el otro era Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en sabiduría, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Prácticamente lo que nos juntamos a hacer en la iglesia, aquí está en Colosenses 3:16. Hablar de la palabra de Dios, enseñándonos unos a otros y exhortándonos. En la iglesia primitiva, prácticamente se sentaban en un círculo y veían, obvio, lo principal era la palabra de Dios, pero veían las necesidades los unos de los otros. No era como hoy el formato de a lo mejor la plataforma, el púlpito, aunque sí hay referencias de púlpito solo de eso. Pero pues las luces, la escuelita dominical, que son como estudios para los niños, o la alabanza, pues no era necesario, ¿no? Muchas veces hasta a capela, ¿no? Pero es lo que hacía la iglesia primitiva. Y muchas veces por eso está padre que en tu iglesia pues vean las necesidades los unos de los otros, ¿no? Y prácticamente eso es lo que dice en Colosenses 3:16, ¿no? Lo que hacemos hoy, que la palabra de Cristo abunde, nos enseñan, nos exhortamos unos a otros con sabiduría que viene de la palabra de Dios, y se cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿no? Y esos versículos me gustan. Entonces creo que la iglesia, a lo mejor moderna, es un conjunto de personas, ¿no? Que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, pero va a haber paréntesis que vamos a ir hablando más adelante, de que hay diferentes tipos de iglesias, diferentes tipos de denominaciones, y que muy probablemente también puedas estar aguas en una secta, en una dictadura, o tal vez esté ahí un tipo Hitler atrás de ti, y hoy abras tus ojos
y te des cuenta de lo que la Biblia realmente enseña, ¿no? Porque a veces que ni la Biblia menciona, o puedes estar en una iglesia de cualquier índole y no usar la palabra de Dios, ¿no? Sino más bien seguir razonamientos humanos y puedes estar influenciado incluso, ¿no? Puedes estar a lo mejor cómodo, pero pues no es lo que Dios tiene para tu vida, conforme a la palabra, no conforme a mi punto de vista o conforme al punto de vista de Pomo o de Jonathan, sino lo que dice la palabra, ¿no? Y obvio, pues a lo mejor experiencias que hemos tenido y que les vamos a ir compartiendo nosotros a través de los años. Ya tenemos algo ahí de experiencia, Jonathan, Pomo y yo, entonces sus servidores, aquí estamos para ayudarles. ¿Cómo ves, Pomino? Se ve que sí Te le la paso. sabes, Luisito. Se ve que sí le sabes, Luisito. Mira, complementando un poco lo que acabas de decir, Carlos, Jonah, la iglesia tiene una estructura, no es iglesia por sí sola. No es como decir un cuate se le ocurrió reunirse y hoy nos vamos a llamar iglesia, como de repente hoy se reúnen y se llaman de cualquier otra cosa, ¿no? En Efesios 1, 22 y 23 menciona que Cristo es la única autoridad y quien dirige al cuerpo. En 1 Corintios 12, del 12 al 27, menciona que los miembros o la gente que asiste es parte de ese cuerpo que es dirigido por Cristo. También entendamos que la iglesia no es un lugar, no es un edificio como Jonathan lo mencionó en un principio. En un principio, la iglesia son individuos o somos personas redimidos o llamados por Dios. Una referencia muy buena que dijiste, Carlos, es antes o en la iglesia primitiva se reunían, aparte de escuchar la palabra, se reunían para ver las necesidades de la iglesia, las necesidades de la gente principalmente, porque antes era muy común que si había alguna necesidad fuerte dentro de la iglesia primitiva, las mismas personas se despojaban de bienes, de cosas para poder suplir y que la comunidad creciera. Incluso por ahí el buen maestro Everardo, saludos, pronto lo tendremos por aquí en el podcast, hacía la referencia un poco de por qué los judíos tienen una muy buena solvencia económica. El pueblo judío no es pobre, el pueblo judío es rico, tanto así que es hasta donde yo me quedé, es uno de los países militarmente más armados y que crean armas. Es uno de los países que le vende armas a Estados Unidos. Entonces, habla mucho de la comunidad y cómo se manejan en comunidad en la actualidad lo que es el pueblo de Israel. Y hay una tercera reseña que la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. En 1 Pedro 2:5 habla de que el creyente es una piedra viva que forma parte de un edificio. Y también la Biblia menciona que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y antes de que la gente se pregunte cómo que somos templos, sí, nosotros tenemos tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en la parte del espíritu es donde entra el literal, el soplo de vida que Dios nos dio, y ahí habitamos. Ojo, en el podcast pasado hablamos y escuchamos que no todos pueden ser llamados hijos de Dios. Hay un proceso para poder ser llamado hijo de Dios. Y una cosa muy diferente es ser creación y otra cosa es ser hijo. También menciona, solo para no dejarlo abierto, en Efesios 5, 25 al 27, que la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, tenemos varias formas en que la misma Biblia expresa de lo que representa la iglesia, tanto en lo espiritual como en lo físico. Y hay una parte que me encanta mucho, que dicen que la iglesia es religión, que cualquier iglesia es religión. Y la Biblia demuestra en su forma literal que la verdadera religión es el que ve por las viudas y por los huérfanos, no tanto una liturgia, como mencionabas, Carlos.
Entonces, para mí eso es lo que es. Bueno, Oye, ¿cómo se ve que ahora sí la estudiaste? Felicidades. gracias. Qué bárbaro, amigo. Bueno, Cristo ve a la iglesia como su novia, ¿no? Ujú. Y la cuida como a su novia y la ama como a su novia, que no sé si está bien traducido su novia, pero aquí pareciera ser que es la prometida. Porque aquí en México decimos que la novia, pues lo vemos como muy informal, ¿no? Aquí en México ya lo más formal es la prometida. No es lo mismo una novia que una prometida. Entonces, la Biblia hace referencia a la iglesia en un sentido figurativo y espiritual como su novia, pero hay que entender que es la prometida, ¿no? Porque aquí en México así es la cultura. O sea, una novia, pues, tú sabes, ¿no? Una novia tengo ahorita y mañana tengo otra. No, no. Pero ya cuando tú entregas el anillo, cuando tú le dices, oye, vuelvo dentro de un año a casarme contigo. Entonces, la iglesia es la prometida de Cristo. Por lo tanto, Cristo la cuida, la desea, quiere estar con ella, se va a casar con ella algún día. También Cristo ve a la iglesia como todo un cuerpo. La iglesia es un cuerpo y Él es la cabeza. Ahorita se me vienen a la mente esas dos referencias de lo que es la iglesia para Cristo. Entonces, dice la Biblia que todos los que asisten, repito, con un grupo de personas a hablar de la Biblia y a orar y a pedirle a Dios en oración y toda, y a alabar y adorar, bueno, todos ellos pertenecen a la iglesia y la iglesia es un cuerpo. Pero también aquí de repente nuestra mente está como muy, muy cortita. Cuando uno dice la iglesia es el cuerpo de Cristo, uno piensa, pues, que es en el dedo, la mano. Incluso Pablo lo dice, ¿no? Pablo dice que uno son el brazo y la mano, pero bueno, Pablo no tenía, bueno, en aquel tiempo todavía no se sabía del gen humano, no se sabía de las células, no se hablaba de eso. Hoy podemos decir que hay tantas personas que son la iglesia de Jesús, que sí seguimos siendo un cuerpo, porque un cuerpo tiene miles y millones de células. Y cada uno de nosotros somos una célula del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque hay algunas células que son cancerígenas, ¿no? Y las células que se reproducen nada más por reproducirse, que son unas auténticas células parásitas, pues de repente se vuelven cancerígenas y ahorita en el cuerpo de Cristo tenemos absolutamente muchas células lamentablemente cancerígenas que le están haciendo mal al cuerpo, están eh, dando un mal ejemplo. Hay muchas células, que en este caso, repito, son miembros de la iglesia, que al dar mal ejemplo están resultando ser contraproducentes para el cuerpo, porque la gente ve que dice, ¿a poco va a la iglesia y toma? ¿A poco pues sí es bien infiel y cómo que es cristiano? O sea, ese tipo de cosas, si yo soy alguien que en vez de dar una buena imagen de una célula, eh, bien fuerte, que se reproduce, que ayuda al sistema inmunológico, estoy siendo una célula que está creando cáncer, pues a veces es por eso que el cuerpo de Cristo está como enfermo, ¿no? Y creo que ahorita, no quiero que se me caliente la boca, pero creo que ahorita hay muchas corrientes, no de la Biblia, muy tergiversadas, que lo que hacen es ser células cancerígenas para el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, por ellos, pues la gente que no conoce de Dios, pues a ellos los ve y dice, no, pues la clásica, ¿no? ¿A qué voy a la iglesia? Para ser como ellos. Ahora otra cosa. La iglesia es o debería de ser, entre otras cosas, como un hospital. También aquí hay algunos mitos, ¿no? Hay personas que dicen que para ir a la iglesia hay que ser perfecto. No es cierto. En realidad la iglesia a veces es como un hospital
en donde pues, estamos enfermos y por eso venimos. De hecho, Jesús dijo, yo vengo a los enfermos, pues los sanos no necesitan de médico. Entonces la iglesia debería de ser, en este primer, digamos, primer tercio de nuestro podcast, la iglesia debería de ser también un hospital en el cual cualquiera cabe, cualquiera que esté enfermo cabe. ¿De qué estamos enfermos? Del alma. Estamos enfermos del espíritu y a veces también estamos enfermos del cuerpo. Todos deberían de entrar, porque esto es un hospital y aquí se regenera y aquí es centro de rehabilitación y la iglesia debería de ser todo lo que un hospital con todos los recursos psiquiátricos, psicológico, espiritual, médico, eso es lo que debería de ser también una iglesia a veces, ¿no? Entonces, no sé si Dani, que ya llegó, quiera decirnos rápidamente qué es la iglesia para ella. Bueno, para mí la iglesia, después de todo lo que tú dijiste, que claramente estoy de acuerdo, pues es la esposa de Cristo, ¿no? O sea, pero Cristo sabe perfectamente que somos todos imperfectos y por eso Él dio su vida por nosotros y Él está delante del Padre, intercediendo por su esposa, pues ahorita somos como quien dice los prometidos, ¿verdad? Ya va a haber una boda, va a haber un momento en el que nos vamos a casar con Él, porque realmente eso es lo que va a pasar, pero veo así, la iglesia no es un establecimiento, no es un lugar, más bien, ajá, no es un club social, más bien somos las personas que confiamos en Jesucristo y dijimos, sí, o sea, quiero una vida contigo, quiero una eternidad contigo, y esa es la iglesia, para mí esa es la iglesia, y como dices tú, que la gente no crea que ir a congregarse a un templo, que viene siendo así, más bien es ir a hacer iglesia, pues no es porque tú seas perfecto, no es porque tú ya flotas, ya eres santo, porque también, o sea, hemos ido a lugares donde hay gente que todos se creen así santos, y si saben que tú pecaste o que pecas, o sea, se hacen como que los que ellos no pecan diario, ¿verdad? Sales dañado, sales señalado, sales, o sea, peor que como llegaste. Y el caso, como dices tú, es que tú llegues a un lugar donde te quieras, o sea, si tú te quieres congregar, primeramente para tomar una decisión así de fuerte, porque es una decisión fuerte el decir aquí Importante. quiero, importante, aquí quiero estar congregándome, pues tienes que ver diferentes puntos que creo que ya vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Llegué ahorita tarde, no sé qué onda, pero contestando tu pregunta, para mí esa es la iglesia, la esposa de Cristo y por la que Él dio la vida, que no es perfecta, pero que vamos a estar, cuando sea las bodas del Cordero, ahí vamos a ser glorificados y ahí sí ya no vamos a tener ninguna mancha. Bien. ¿Por qué? Nadie habla. Bueno, Pues nadie me refuta, a ver, ¿cómo el la pomo otra ya, vez? ya dijo el No, pomo. de acuerdo contigo. Sí, muy bien. Sí. Pastor Pomo. Gracias, ¿Viste? gracias. ¿Viste? Fíjate Bueno, que yo quisiera decir algo, Jonathan, ajá. que tal vez entre un poquito en la siguiente pregunta, no sé, espero no entrar todavía para irnos por secciones como te decía, pero es necesario congregarnos. ¿Tú crees que ya entré en esta sección o lo esperamos? Sí, ya entraste, ¿Ya entré? ya. Pues ya, ¿no? En- O tienes algo que decir tú, Pomo, No, de esta primera sección de lo que es la iglesia. Ahora, no. esperemos haber sido claros con las personas que no asisten a una iglesia, que apenas nos están escuchando. Haber sido claro, ¿no? De lo que es una iglesia. No nada más es. Fíjate que esto del club social. Bueno, pero luego entramos. ¿Qué te parece si entramos a la última sección que es raspando muebles? ¿Qué les parece? Va, La favorita de Pon.
la favorita del Pomo. Entonces, favorita. primero vámonos tranquilos, eso es la iglesia. Gente que nos está escuchando, nos está viendo, puede buscar en la Biblia las citas que ya dijeron Pomo, Carlos y creo que Dani también dijo una cita. Y si no, bueno, pues ya saben, en YouTube también hay videos cortos de lo que es la iglesia. Ok, entonces ahora sí vamos a pasar a nuestra segunda sección, que es ¿por qué asistir a una iglesia? Ahora sí, si quieres entrarle, Carlos, de Va, lleno, de dale. lleno, va. Creo que es necesario congregarnos. Uno, pues los versículos que ya había mencionado con anterioridad los pueden ahí examinar, ¿no? Es bien difícil donde a veces escoger dónde congregarnos, pero creo, tú que ya eres creyente, que primero tienes que orar para que Dios te dé sabiduría y la sabiduría viene en su palabra y te dé dirección. Y sabes que es bien súper válido que visites iglesias antes de decir, me voy a ir a una iglesia, ya llego aquí nomás porque va mi cuate, o nomás porque va el Jonah o el Pomo, que son bien compas de muchos años, ¿no? O sea, claro que sí, o sea, pueden pedirle un consejo a ellos o a algún amigo, pero visita iglesias, date cuenta de su estructura, date cuenta si estudian la palabra de Dios correctamente y como decía, ¿por qué debemos de congregarnos? Es porque vamos a llevar a cabo ahí el fruto del Espíritu Santo. Ya hemos mencionado versículos donde el fruto del Espíritu Santo, que eso es lo más difícil. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, que eso es lo más difícil, porque ahí lo vamos a desarrollar. Dios ya nos lo da, Dios ya nos lo da de antemano, una vez que ya creímos en Él. Pero hay que llevarlo a cabo porque es parte de nuestra fe, de nuestro proceso como hijos de Dios. Y claro que va a haber a veces roces con hermanos, con el pastor, con nuestra misma familia. Y no nomás ahí, también creo que la prueba va a ser definitivamente de lunes a sábado, por así decirlo. El domingo es el primer día de la semana y es el que apartamos para Dios, ¿no? Es el que apartamos para ver a nuestros hermanos, pero ahí vamos a llevar a cabo también el perdón, que es algo que ya hemos hablado también muchas veces, porque muchas veces vas a tener que perdonar a veces ofensas pequeñas, ofensas grandes, pero si Dios ya nos perdona, ahora, dice, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, Dios nos manda eso. Y segundo, a tu prójimo como a ti mismo, tienes que amarlos con sus defectos y virtudes y ellos te tienen que amar a ti con tus defectos y virtudes, ¿no? Y es necesario para el crecimiento espiritual. Estamos en una santidad progresiva que es paso a paso, poco a poco. No somos, una vez que recibes a Cristo, wow, voy a, como decía Dani, voy a ser santo, voy a flotar. No, es una santidad progresiva y esto nos va a ayudar. Somos como, nos ponemos en las manos del alfarero. Nosotros, somos esa arcilla y que Dios va a ir moldeando poco a poco mediante congregarnos, mediante leer su palabra, mediante orar, llevar estas disciplinas espirituales y eso es bien importante, ¿no? Entonces, es necesario para el creyente. No puedes decir, pues muchos, fíjense, casualmente hablando, hace rato Jonathan y yo hablábamos de unos temas muy interesantes de la pandemia que acabamos de pasar, que se cree, se amenaza que se viene otra, ya no sé si después hablemos en otro podcast, pero muchos después de la pandemia fue como un filtro. Se dejaron de congregar, se dejaron ir a las iglesias, se enfriaron y se apartaron del camino. Entonces a lo mejor fue como esos filtros de coladera y los que eran se quedaron y los que no pues se fueron, ¿no? Y muchos murieron también, ¿no? Por el virus. Entonces, entonces ahí te das cuenta que también te vas a topar gente que le gusta el mod cristianismo, le gusta ir, cantar, escuchar la palabra de Dios, pero no se comprometen, ¿no? Entonces, para tú que estás escuchándonos, comprométete, ¿cómo? Sirviéndole en los ministerios. Hablemos que en la iglesia hay diferentes tipos de ministerios, ¿no? Y también de dones. Y esos dones, pues, no son maestros. Hay gente que tiene esa facilidad que tenemos a Jonathan de enseñar. Jonathan puede enseñar en la escuela y puede enseñar en la iglesia, ¿no? Es un don que Dios da. Otros son evangelistas, donde quiera que anden en el camión van a andar evangelizando. Otros son pastores, no porque, ese es otro tema, de sección Resplandor Muebles, no porque tú digas, quiero ser pastor y quiero vivir de eso
y quiero, Hoy desperté con el hoy pastor. desperté y, oye, no, es un don y Dios te va a dar ese llamado. Y si tú no tienes ese don ni le entres porque sabes algo, vas a lastimar mucha gente. Vas a lastimar demasiada gente. Y entonces el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿no? Entonces muchas veces no puedes quererte no andan, no pueden quererse ni entre familias esa gente y quiere ser pastor, quiere pastorear a ovejas. Creo que lo mejor es esperar el tiempo de Dios y que tengas ese llamado, ¿no? Ay, no creo que sea. Bueno, que lo que haces de tu relación de lunes a sábado, yo creo que el estar el domingo, el primer día de la semana, como les decía, para mí es como ese ejercicio que es ese ejercicio espiritual que se refleja a la eternidad, porque tú crees que vas a estar la eternidad solo, tú crees que vas a estar ante Dios solo en la eternidad, vas a estar con toda su iglesia, vas a estar con la iglesia. Entonces, el congregarte, les decía, les vuelvo a repetir, es una importante decisión y por eso debemos de hacerlo. Y me gusta mucho Proverbios 27:17 que dice, el hierro se afila con el hierro y pues significa que dos herramientas de hierro necesitan frotarse para afilarse y es igual a que las personas necesitan relacionarse para pulir su carácter, sabiduría y espiritualidad. Yo no creo que todos los cristianos, que creo que no somos mayoría en el mundo, nos juntemos de lunes a sábado con puros cristianos, ¿no? Y también estarías mal, porque pues también necesitas, de la demás, necesitas predicar el evangelio a la gente que no le conoce. Entonces, yo creo que como no te juntas de lunes a sábado con puros cristianos, no tiene nada de malo juntarte el domingo, el primer día de la semana, comenzar con gente que tiene tu misma fe, que comparte lo mismo que tú, que cree en el mismo Dios viviente que tú. Entonces, y el hacer lo mismo que les digo, que haces de lunes a sábado, el orar, adorar al Señor y abrir las escrituras junto con tus hermanos. Si en tu iglesia no hacen estas tres cosas el domingo y es más un show, más un cotorreo, si tu pastor no les enseña la palabra de Dios, entonces pues tienes que considerar dónde te estás congregando. Bueno, pero eso es en Raspando Muebles, ¿no? O entra aquí. Ponle pausa y ponle- Entra aquí. Entran raspando muebles, pero está bien Bueno, que vayamos calentando. está bien, ¿ah? Sí, sí, Bueno, sí. ¿por qué asistir a una iglesia? Mira, en mi experiencia, que no son poquitos años, estamos hablando casi de 34 años en estos menesteres, yo entendí que la iglesia es algo similar como el bautismo. No cualquiera o no cualquier persona tiene la disponibilidad de ir a la iglesia. Incluso me acuerdo que hace muchos años, que te gustan unos 20 años, para ir a la iglesia tenías que ir con tu Biblia abajo del brazo. Si decía, él va a la iglesia, o tú ibas con una vestimenta muy específica, muy de vestir y demás. Cosas que de repente son buenas o malas según para así que según quien las atienda, ¿no? Pero yo considero que ir a la iglesia es parecido a bautizarse, es un acto público. Ahora, a los nuevos creyentes yo les recomiendo que lejos de buscar cuál es la mejor iglesia, lejos de meterte en problemas mentales, porque de repente vemos unas iglesias impresionantemente, así que con brillitos y comodidades y demás, y luego vemos otras iglesias un poco austeras. Y algo que me gustó que dijo Carlos es, visita iglesias, no pasa absolutamente nada, pero hazlo. ¿Por qué hacerlo? Porque algo que me encanta en la Biblia, en el Salmo 133, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
es como la familia, es como la familia perfecta de sangre. Sabemos que de repente en las reuniones familiares hay mucho roce, mucho problema, pero en una iglesia es muy difícil, hayas armonía, hayas un sentido de pertenencia y un sentido de comunidad, que era algo que hacía la iglesia primitiva. También, cuando vas a la iglesia y te enteras de que hay milagros, Dios soluciona problemas y demás, fortalece tu fe, aunque de repente no hayas pasado ciertas situaciones, pero te das cuenta que Dios no hay imposibles. Por ejemplo, algo muy reciente muy reciente que me acaba de pasar en la familia. Mi mamá tenía un tumor en la cabeza, se lo habían detectado. Y la iglesia oró, se juntó a orar muchísimas personas, muchas iglesias que nos conocen y los cuales les estoy agradecido. Y en la última revisión médica pues se encogió y ya no representa un peligro y pues no sé qué hicieron, pero qué bueno que lo hicieron. Esas fueron las palabras del doctor. Y acto seguido, ¿qué te gusta? A los 3 días, suben en el grupo de oración que es muy común dentro de las iglesias, petición por una hermana que estaba en quirófano y demás, y te anima, dices, bueno, si ya alguien ya recibió un milagro, pues yo le puedo pedir a Dios a mi modo, en mi propia forma de hablar, y te va dando ánimo y fe. Ahora, una de las cosas muy importantes es poner atención en lo que dicen los pastores. Carlos dijo algo muy preciso, que es, no cualquiera puede ser pastor. Y no es de que te guste me gusta cómo habla fulano, me gusta cómo habla perengano, me gusta cómo se ve adentro, cómo se ve afuera. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y si juntamos esas 3 partes, que es un sentido de pertenencia, que la fe aumenta, que te sirve de ánimo, estar en paz con la gente, que sabes que hay alguien que te escucha, eso te hace crecer. Para mí es importantísimo que la gente vaya a la iglesia. Eso sí, hay cosas que se tienen que arreglar ahí. Se sabe que el cambio de vida no es de un día para otro. Se sabe que los cambios espirituales son cambios duros, más porque nosotros no queremos doblegar nuestro propio yo, nuestro propio ego, nuestras propias acciones. Entonces, cuando ves que hay gente que ya pasó por ahí, que te puede aconsejar, o cuando ves al borracho que estaba afuera de N colonia o N calle, y ves cómo Dios lo restaura, son cositas que tú dices, algo están haciendo bien ahí, y pasan cosas. Ahora, hay gente que no se congrega. Yo una vez escuché a una amiga que dice, yo en mi casa, yo hablo con Dios y hablo con el Espíritu Santo. Y yo hay algo que pues sí he dicho, hay ciertas cosas que la Biblia es muy tajante. Y esta es una, pues que no se deben de dejar de congregar. ¿Por qué? Porque el aislarse no es bueno, ni siquiera Dios lo recomienda. Aún Jesús se tenía que aislarse o tenía que separarse de la multitud para poder tener tiempos de intimidad con el Padre. Entonces, son cositas que yo digo, es imposible que tú quieras crecer y que no te congregues en una iglesia. Ahora, los frutos del Espíritu, como los mencionaba Carlos, son importantísimos y algo que es vital para toda persona que quiere ser creyente o que ya es creyente. Tiene que tener frutos sí o sí. Es imposible que estés cerca de Dios y no tengas frutos. Es imposible que estés cerca de Dios o que tú pregones estar cerca de Dios
y que no tengas frutos y que no tengas este acercamiento y que no tengas la hermandad y que tu fe no crezca y demás. Esa es mi opinión. Ahora sí, Pomo, vienes con todo. ¿Estudiaste o qué onda? No, Ahora las chicas quieren hablar más de ti. ey, no invoques, estás viendo. Bueno, doy mi punto de vista, ¿no? Voy a dar mi punto de vista porque asistir a una iglesia, a ver. Hay mucha gente que ya está cansada de clubes sociales. La iglesia no debería de ser un club social. Creo que ya lo dijeron todo. Yo también voy por el lado de la familia. Yo creo que una iglesia debería de ser una familia, debería de ser un centro de apoyo, debería de ser también una especie de lugar donde yo me inspiro en la vida de las otras personas. El asistir a una iglesia se escucha a la palabra de Dios, se estudia la palabra para aquellos que no somos tan inteligentes en entender la Biblia. Bueno, se dan clases de la Biblia. ¿Por qué asistir a una iglesia, como te dijeron ustedes? Porque es una red de apoyo muy interesante. Ahorita está de moda esto de las redes de apoyo. Yo insisto que la iglesia debería ser una red de apoyo. De hecho, ahorita un miembro del crew de nosotros de Walcon está pasando por una situación muy complicada y la iglesia está haciendo una red de ayuda, ¿no? Incluso a mí, yo lo he experimentado eh, hace 3 años con lo de mi cáncer, ¿verdad? Tuve una red de ayuda en la iglesia. Ayuda de diferentes maneras, ¿no? Yo sé que de repente pues oran por ti, pero yo sé y la mayoría va a orar por ti, pero 2, 3 personas te van a echar la mano de otra manera. Entonces también la iglesia es una red de apoyo. Repito, todo va encaminado a lo que dijeron Dani, Carlos y el Pomo, ¿no? Al final de cuentas, esto se trata de ser una familia, porque pues somos la familia de Cristo. Y yo creo que por eso deberías de asistir a una iglesia, porque Carlos empezó con ese texto. La Biblia incluso dice que no dejemos de congregarnos. Y Carlos habló también de que la pandemia fue un gran parámetro para saber quién va nomás para el cotorreo y quién va realmente porque añora estar en la iglesia. Hay muchas personas que tienen a su familia lejos, hay personas que no tienen familia y en la iglesia han encontrado una familia, ¿no? Eh, Hay personas que nunca tuvieron un hermano y en la iglesia puedes encontrar un hermano. En la iglesia nunca has tenido tú un amigo, en la iglesia puedes tener verdaderos amigos. Eh, Seguimos en el mismo tono de la familia, incluso aunque parece que no pasa nada en la iglesia, una palabra del predicador, una frase de una canción que se toque, un apretón de manos, un abrazo de quien menos esperabas al final de un servicio, al inicio de un servicio, lo puede cambiar todo. O sea, también uno tiene que ir a la expectativa de que va a pasar algo. Y bueno, también en el ramo espiritual, pues es la casa de Dios. Cada templo donde asisten personas, o más bien cada lugar donde asisten personas que se dicen llamar la iglesia, ahí está Dios. Entonces, pues vas a la casa de tu papá, ¿no? Entonces, ir a la casa de papá, pues debe ser reconfortante. No recomiendo mucho ir a la casa de papá a pedir, ¿no? Tenemos de lunes a sábado para pedir. Yo creo que deberíamos de ir ese día dedicado a ir a la iglesia, pues estar con él, ¿no? Simplemente estar con él, platicar, disfrutarlo, es más que eso, ¿no? Disfrutarlo. Entonces yo pienso que por eso deberíamos de asistir a una iglesia, porque también la iglesia, yo odio el misticismo en el cristianismo, con odio jarocho el misticismo, pero yo creo que en una iglesia sí se recargan el ánimo espiritual. Eso es, deberías de congregarte.
a los que dejaron de hacerlo deberían de volver Ahorita en la sección de Raspando Muebles, pues vamos a ver por qué. Mucha gente se ha dejado de congregar, ¿no? Pero ahí está. Ahora, Dani quiere decir algo. Sí, quiero leerles Hechos 2:44. Por si tú te preguntas cómo nació la iglesia, dónde nació la iglesia, ahí nació la iglesia si tú te vas a leer la Biblia. Está en Hechos 2:44, dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, o sea, hablando de la iglesia como congregación, ¿verdad? Porque ya hablamos lo que es la iglesia. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad, o sea que no se lo daban al pastor nada más. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Entonces, esta es la iglesia primitiva. No sé si todavía, yo le digo a Carlos, yo no sé si todavía hay ahí como una iglesia como la iglesia primitiva, pero tenemos que aspirar a eso porque yo lo leo y digo, qué armonía. O sea, y es la armonía de Dios, es como en la música, ¿verdad? Cuando escuchas todo, que todo se escucha muy bien, un ensamble, una armonía. Pues ahí estaba la armonía. Entonces, como dices tú, Jonathan, venía a mi mente estos versículos porque decía, sí, es que así debe de ser la iglesia, o sea, te lo está diciendo, que todos compartían lo que tenían, el dinero, o sea, si uno tenía una necesidad, pues, a ver, yo te ayudo, si el otro también, no te preocupes, yo te ayudo, la comida se la compartían entre todos, adoraban al Señor, alababan al Señor juntos, se reunían para hacer la cena del Señor, que también ya hay muchos lugares donde no hacen la cena del Señor, que para mí no es como que hay algo, como dices tú, místico o algo así como un símbolo, pero sí tiene que ver porque si tú vas el domingo, como les decía, es porque tú tienes que recordar la obra del Señor. ¿Por qué nos congregamos el domingo? Pues porque Jesucristo resucitó un domingo, entonces todos los domingos tendríamos que recordar la obra perfecta de Jesucristo, tanto su muerte como su resurrección. Para eso es Jesucristo, por eso estableció la cena del Señor. Dice que la hagamos cada vez hasta que Él venga. Entonces, también es algo que creo que se ha perdido y pues también, o sea, el ayudar a las viudas, el ayudar a los huérfanos, eso pasaba en esta iglesia primitiva y pues es volver, ¿no? Volver a lo que, al origen, como es siempre con Dios, volver a lo que es. De hecho, quiero hacer un apunte. No sé si te tocó a ti, Carlos y Dani, al Pomo sí le tocó. Estamos grabando el 11 de mayo. Ayer fue Día de las Madres. Se acostumbraba en la iglesia, ahora sí que de antes, y refiriéndome a la iglesia de los 90, principios de los 2000, a que los jóvenes de las iglesias iban a cantarle mañanitas a las madres de todas las que asistían a esa iglesia en particular. Y era chévere, era divertido. Creo que uno de los factores pues es la inseguridad, ¿no? Pero antes de la inseguridad pues se dejó de hacer, yo creo que. Pero ese era el cotorreo, ¿no? Ese era el cotorreo sano y te hacía sentir bien. Una iglesia te da identidad también, una iglesia da identidad, ¿no? Una iglesia te da esa aceptación social que tanto desea uno. Y por eso sería muy bueno asistir a una iglesia. Repito, es una familia, así velo, no es un negocio, no es un club social, es una familia y juntos pueden ser muy poderosos, ¿no? Una iglesia en un mismo sentir, en un mismo objetivo, no, man, se puede hacer cosas impresionantes. ¿Cómo? Para rematar este punto, por ejemplo, yo, hablando específicamente de mi familia, de repente el diablo le encanta hacer dagas, de repente hay cosas que suceden en la vida, ¿no? Mi papá es pastor en una iglesia, mi mamá es líder en otra iglesia, mi hermana y su esposo son líderes principales en otra iglesia y yo soy líder en mi iglesia.
estamos dentro del equipo de liderazgo. Y a veces sí llega la melancolía por ejemplo, para mí, que de repente hay acciones, hay cosas dentro de la iglesia que tú dices, ojalá mi familia estuviera aquí, pero entiendes que cada quien en su lugar, cada quien en su lugar sirve a Dios. Entonces, hay veces que la gente se quiere aferrar en ver a su familia en un solo lugar y yo les puedo decir tranquilos, Dios tiene el control de todas las cosas y Dios a su tiempo va a acomodar a la gente en su lugar donde Dios quiere que estén. Y ahora sí que las cosas pasan y la vida sigue y el control a veces uno no lo tiene, pero hay veces que hay que saber soltar y decir, ahorita esta es mi casa, no tengo a mi familia de sangre dentro de la iglesia, pero está mi familia que no es de sangre, pero es igual de importante. Ahora sí, ya, Jonah. Muy bien. Vamos a pasar entonces al tercer punto, que es muy probablemente el tema central de este episodio, y es ¿a qué iglesia asistir? ¿Quién quiere comenzar con, pues este tema que es fuerte, ¿no? Van a ver fuerte porque pues así es esto, ¿no? ¿A qué iglesia asistir? ¿Quién quiere comenzar o comienzo yo? ¿Le doy? Va. Vengo tranquilo, no quiero acelerarme. Quiero andar Dalai, ¿no? Como dicen por ahí, pero ahí va. A ver. Ninguna iglesia es perfecta. Creo que todos deberíamos de ser maduros y dejar de andar de infantiles, como para pensar que debo de buscar una iglesia perfecta. La iglesia perfecta no existe. De hecho, no existe la perfección en el mundo, no existe. Por eso hay un término que se llama utopía. No vas a encontrar una iglesia perfecta. Lo que sí te puedo decir es que deberías encontrar una iglesia que te satisfaga, en la cual estés a gusto. No es lo mismo una iglesia en donde estoy a gusto a una iglesia perfecta. Yo creo que deberías de estar en una iglesia donde estás a gusto, siempre y cuando no te salgas del margen doctrinal. No podemos asistir a iglesias donde la doctrina esté torcida. En el marco de las iglesias, porque hay muchas todavía iglesias que tienen una muy buena doctrina, ninguna es perfecta, pero están en el marco de la doctrina. ¿A qué me refiero perfecto? Porque no va a haber el brother que no te saludó, esto y aquello. Bien, en el marco de iglesias con doctrina chida y fundamental, sí deberías de escoger la que más te satisfaga. Y en estos tiempos donde hay una iglesia en cada esquina, pues la gente comienza a decir, pues voy a ir a la iglesia que más me quede cerca, con que tenga doctrina. Voy a la iglesia tal y esto. Ahora, creo que también deberías de ser maduro y dejar ya el infantilismo, repito, a un lado, ¿no? Yo creo que el ir a una iglesia con esta actitud de estar a la defensiva, creo que no te va a ayudar. O sea, ir a una iglesia y esperando a que alguien me tuerza la boca, a que alguien no me salude para empezar a hablar mal de él, creo que también tú deberías de poner de tu parte. Yo creo que ese es mi pensamiento. Deberíamos de asistir a una iglesia que mejor nos convenga siempre y cuando se mueva en el marco doctrinal. Eso es súper importante. Y hay muchas iglesias que aún en el marco doctrinal no significa, entonces automáticamente es una iglesia aburrida. No. Hay muchas iglesias que se mueven en el marco doctrinal que lo que menos tienen es ser aburrido. Pero pues ya como dijeron ustedes antes, ¿no? Visita iglesias. Pero bueno, también estás buscando una iglesia con doctrina y tú no tienes doctrina, bueno, pues qué onda, ¿no? Eso va para las ovejas mañosas. Ahora, para las personas que quieren asistir a una iglesia, que se están animando a asistir por primera vez, sí sería muy bueno
que traten de, primero es ver a algún cristiano por ahí que tengas de vecino, de pariente, un familiar cercano, un amigo cercano, y preguntarle qué iglesia te puede recomendar. Y ya estando en la iglesia, tú vas a estar prácticamente en ceros, pero no te preocupes, el Espíritu Santo va a empezar a hacer la obra en tu mente, en tu corazón, te va a comenzar a... mm, no quiero decir la palabra revelar porque aunque soy apóstol, profeta y amigo, esa palabra de revelar no me gusta, pero te va a empezar a generar una mente más abierta y vas a empezar a ver las cosas que sí son buenas y no, porque a ti que quieres empezar a ir a una iglesia, tú por tu parte necesitarías comenzar a leer y estudiar la Biblia para que nadie te tome el pelo. Y a todos aquellos que estamos ya algún tiempo, que tenemos algún tiempo en una iglesia y no te sientes cómodo en ella, no por la doctrina, bueno, a lo mejor sí es por la doctrina, porque algo sucedió allá adentro, pues es de sabios cambiar, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién sigue? Yo, a ver. Yo opino que, como dices tú, para los mañosos que dicen, ay, no, bueno, no mañosos, podríamos decir que también hay gente que está muy lastimada y que dice, ya no quiero ir a la iglesia, o que dice, bueno, de repente ya otra vez sí se le antojó ir a la iglesia, pero ¿a qué iglesia voy? Yo te recomiendo que primero leas la Biblia, que te avientes primera y segunda de Corintios, que son libros que donde te vas a dar cuenta que no hay iglesia perfecta, como lo hemos dicho, repetirles eso, no hay iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque bueno, no hay congregaciones perfectas, ¿por qué? Porque están conformadas por personas y las personas no somos perfectos. Pero sí, léete primera y segunda de Corintios, te vas a dar cuenta que hay problemas en todas partes. O sea, si desde ese entonces había problemas en todas las iglesias, Carlos siempre me ha dicho eso, en todas las iglesias hay problemas. Pero lo más importante de todo, como dijiste, es la doctrina también, pero también que se predique la palabra de Dios. Ya les había dicho eso también antes, que se predique la palabra de Dios, que no te prediquen anécdotas, que no te prediquen experiencias, que no te prediquen el evangelio de Huicho Domínguez, salud, dinero y amor, porque eso no es verdad, eso no es bíblico. Te tienen que predicar solamente la palabra de Dios. Esa es una que yo creo que es a donde tú puedes tomar como una decisión. ¿Qué otra cosa había pensado? A ver, había pensado otras cosas. Que se predique la palabra de Dios, que el pastor te dé la oportunidad, le dé la oportunidad a las demás personas de servir, que no sea un lugar, porque la verdad en Raspando Muebles nos ha tocado lugares en nuestro caminar ya cristiano como esposos, donde el pastor nomás quiere que sirva el hijo, la hija, los hijos, y no le da oportunidad a los hermanos, el hermano, o sea, la pura familia, y no le da la oportunidad a los hermanos de servir. Si es un lugar donde tú no tienes oportunidad de servir, búscale por otra parte. ¿Por qué? Porque a eso vamos a la iglesia, a edificarnos los unos a los otros, a que tú vayas a servir, a que tú vayas a servir primero a Cristo, pero también a servir a tus hermanos. Entonces, si no te dejan servir, búscale por otra parte, donde el pastor tampoco sea una persona que viva de eso sin ser digno de vivir de la iglesia, pues. O sea, porque yo entiendo que si hay pastores, hermanos, que tienen el don y que dan su vida por las ovejas, así como Jesucristo. O sea, que dicen, ¿sabes qué? Las 24 horas estoy dedicado a mi ministerio, 24/7 estoy dedicado a mi ministerio. Pues sí, hermano, o sea, y si se puede, porque también hay iglesias donde a veces nomás alcanza para la renta, pues adelante, el obrero es digno de su salario. Y pues eso es como esos 3 puntos también, aunque podría meter otros puntos más en mi opinión, por ejemplo, que somos alabancers, ¿verdad? Yo iría a un lugar donde también la alabanza sea solamente cristocéntrica, donde se alabe al Señor. O sea, si el tiempo de adoración no sea una experiencia personal, que sean canciones que sean para mí. O sea, la verdad, yo ya a estas alturas de partido, yo ya no estaría en una iglesia así,
¿Por qué? Porque yo digo, voy como dijiste tú, me gustó mucho, Jonathan, de que ya tienes de lunes a sábado para estar así cantando cantos de, mi Señor, ayúdame, renuévame y todo eso. Ya el domingo, o sea, amigo, dale a Dios, no le quites a Dios, dale a Dios, o sea, dale la gloria, la honra y de verdad que es otro tipo de adoración y de alabanza cuando estás nada más hablándole a Jesucristo y diciéndole todo lo que Él es y lo magnífico que es. Entonces, en mi opinión, eso ya es muy, muy opinión mía, que sea así la alabanza y que también que haya tiempos de oración, haya tiempos donde también puedas convivir con los hermanos aparte del domingo, ¿no? Está muy padre también que, por ejemplo, acá en Semilla, no es propaganda, no sé, en donde estamos Carlos y yo, en los miércoles, jueves y viernes estudiamos así igual vía Zoom, el tema del domingo. Y todos, o sea, ya es como un foro abierto y todos podemos hacer preguntas, todos podemos opinar. Entonces, ya es como otra convivencia, aunque sea virtual, porque así ya se quedó después de la pandemia. Sí hacemos una vez al mes presencial y también se pone padre porque comemos, cotorreamos ya más cara a cara, ¿verdad? Después de otra vez opinar y preguntar sobre el tema del domingo, pero me gusta eso, como que encontrar un lugar, como tú dices, donde te sientas como parte donde no haya grupismos, porque existe el grupismo en las iglesias, que está súper mal, porque, o sea, el grupito de los que se sienten ricos, o sea, y el grupito de los raros, no, o sea, De los espirituales. o de los espirituales, de los santos. Si en una iglesia tú ves esos red flags, o sea, no, todos se tienen que hablar con todos, o sea, vamos para el mismo lado, todos juntos, ese mínimo saluda, yo siempre les he dicho, cuando a veces me toca dirigir la alabanza, saluda a todos, hermano, no te vayas sin saludar a ni uno. Entonces, yo creo que desde ahí tú te vas dando cuenta si te quieres quedar. Y también si tú te identificas, o sea, tu personalidad también te lo va a decir. ¿Sabes qué? Yo siento que también eso tiene que ver mucho con el pastor. Yo lo noto, o sea, que los pastores crean como que le podemos decir, atmósfera de cómo va a ser la iglesia. Si el pastor es como bien extrovertido y bien locochón y no tiene nada que ver eso, porque tu personalidad no tiene nada que ver ¿verdad? Con si eres santo o no eres santo, sino que hablo de que también, o sea, si tú dices, yo también soy bien extrovertido y el pastor es así, que chido, quédate en ese lugar. No por eso, obviamente pensando en los otros puntos anteriores que les he dicho, pero, o sea, también puede combinar tu identidad, tu personalidad con la de la iglesia, ¿no? Y eso es lo que yo veo. Sí, yo quisiera agregar algo. Creo que la iglesia que debes de buscar es muy importante que te discipulen, porque que hay iglesias que no te van a discipular, hay iglesias que simplemente vas a estar y calentando la banca, entonces creo que eso está mal. Obvio ya hablamos de que tienes que servir tarde o temprano, tal vez puedes pasar medio año, unos meses, pero mejor acercarte y, oye, ¿cómo puedo servir, no? Pero lo más importante es que te disipulen, por medio de un estudio bíblico. Si es personal, persona de cara a cara, pues perfecto, también está padrísimo. Pero no estés en una iglesia donde no te disipulen. Es muy importante que te disipules, que sigas aprendiendo por medio de estudios bíblicos, por medio que te exhorten a tener un devocional, que te exhorten a tener un tiempo de oración, que te exhorten a tener una comunión con Dios. Es lo más importante, que te enseñen a leer la Biblia, que te enseñen a adorar a Dios de una manera genuina, ¿no? Entonces, sí huye, de donde nomás quieran tu dinero, donde te pidan una ofrenda obligatoria, una cantidad obligatoria, un sobrecito con el O tu nombre, nombre. está mal. ¿Por qué? Porque después te clasifican y dicen, ese es el hermano que sí da feria, ¿no? Vamos sobre él. Yo creo que la ofrenda tiene que ser anónima. Sí, pero también la ofrenda sabemos que es para pagar pues la luz, la renta, los insumos de la iglesia. Dice la palabra de Dios, cada uno de como propuso en su corazón. O sea, la ofrenda está muy padre porque es una forma de adoración a Dios, pero tristemente hay iglesias que han abusado de esto de la ofrenda y por eso muchos han salido lastimados, ¿no? Tristemente hay casos de que solamente te quieren por tu dinero, te quieren por tu posición social, o entonces no, por ahí no va. Obvio, hay hermanos que han entendido esto, incluso hay empresas en Estados Unidos, para no decir marcas ahorita,
que el 90% de sus ganancias las donan, que son millonarias, a la iglesia, al servicio, alcanzar más gente, y ellos se quedan con el 10, no le importa. Y también no importa, recuerden, la viuda que dio la moneda más pequeña, si tú das un peso, que es lo único que tenías, pero lo das de corazón, lo que importa es tu corazón, ¿no? Que le demostremos a Dios que lo material no nos importa, que sale sobrando. Y siempre me gusta decir esto, que si ya Dios nos dio la vida eterna, ya no vamos a la condenación, con que tengamos lo básico. Y aún si no lo tuviéramos, es suficiente con que tuviéramos que comer unos frijolitos, donde vivir, que vestirte, hasta 1 o 2 cambios de ropa sería más que suficiente. Y si no lo tuviéramos, también deberíamos estar agradecidos con Dios. Recuerden cómo Job, de tenerlo todo, Dios se lo quitó de la noche a la mañana, y dijo, desnudo vine, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo regresaré, ¿no? O sea, porque somos polvo, ¿no? Y en realidad es pasajero todo, y lo demás es material, ¿no? Entonces una iglesia también donde se enfoque en el materialismo está mal, ¿no? Se tiene que enfocar más en tu crecimiento espiritual, ¿no? Se tiene que enfocar más en cómo tú vas en tu caminar con Cristo, ¿no? Eso es súper importante, y ahorita me imagino que ustedes van a decir otras cosas. Entonces, sal huyendo cuando esas cosas no se digan, sal huyendo por tu vida, si en realidad están trasquilándote, si en realidad nomás están exprimiendo y te ven un signo a ti, este vale tanto, este hermano vale tanto, este es político, es doctor, es licenciado. En realidad todos somos parejos, no hay favoritismos. Jesucristo murió por todos, Dios no tiene favoritos. Fue el mismo sacrificio de Jesucristo para todos, y eso es bien importante. No te sientas menos en una iglesia. Si en una iglesia también te hacen sentir menos, pues más bien verlo, ¿no? O sea, mejor ocupa una iglesia donde nos traten por igual y sean parejos, ¿no? Claro, siempre en una iglesia vas a encontrar a lo mejor por las estructuras, nombramientos, liderazgos y todo, pero tú ahí te vas a dar cuenta cómo vas a servir, ¿no? Y créeme lo que el que te va a poner a servir va a ser Dios, no va a ser el hombre, ¿no? Dios va a poner en tu pastor cuando te va a poner a servir y cuándo va a ser tu tiempo adecuado. Tú mientras, preocúpate por crecer espiritualmente y alimentarte de la palabra de Dios. ¿Cómo ven? ¿Cómo? ¿Quieres decir algo o ya pasamos a la sección de raspando muebles? No, deja inauguro la sección raspando muebles. Bueno, Sí, entonces vamos a la última sección que Pomo está esperando con mucho, con ansias. con ansias, ¿no? La sección de raspando muebles. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Dale, Pomo. Bueno, para amigos y familiares, que vaya que conocemos muchos en el medio. Amigo mío, lo primero que yo te recomiendo cuando vayas a una iglesia, si eres nuevo, fíjate en el origen, cómo inició la iglesia, ¿sí? Porque con el respeto que me merecen los pastores de ese tipo de iglesias, hay muchísimas iglesias que nacieron a raíz de que se dividió otra iglesia. ¿A qué me refiero? Yo agarro 2, 3 familias y no me gustó lo que me dijeron allá en la iglesia donde estaba y me voy a otro lugar, abro una cortina y ya tengo mi iglesia. Déjame decirte que eso no va a funcionar. Incluso en la pandemia, muchas de las iglesias que quebraron fueron ese tipo de iglesias. A veces siento que la pandemia sirvió como para simbrar o para ver qué iglesias realmente estaban bien hechas. El nombre, ojo, no todas las personas pueden ser pastores, ¿sí? Y vaya a una iglesia donde su pastor sea una persona preparada, por favor. ¿Por qué preparada? ¡Quiero volver chango! Porque ya con la inteligencia artificial ya le pones que te cree un sermón y te lo hace. Y te los hace bien, ¿no? O sea, no están muy Ya la ha fuertes. escalado, ya la ha ¿Mande? escalado, ya la ha escalado. ¿Mandé? No, porque me ha tocado pasar varios sermones.
Ah, Pomo, ya lo has hecho, No, Pomo. no. Bueno, tuve que revisar la teoría, pero yo no los predico. Esa es la realidad. Bueno, así le ponemos. Bueno, pues, digo, hay maestros que nomás abren, ¿qué te gusta? ChatGPT y 3 minutos antes de empezar la sesión con los alumnos. Digo, no nosotros, aclaramos, no nosotros. Pero conozco muchos, digo, ahora, vea mucho la vida espiritual de sus pastores y la salud espiritual de la iglesia. Dani dijo algo importantísimo. No puede haber grupos, no puede haber grupitos, no puede haber. ¿Por qué? Porque lejos de crecer, ahí es donde vienen las primeras de, ¿por qué no vas a hacer la iglesia? Ah, es que el hermano fulano no me habló. ¿Y por qué no? No, porque no me invitaron a mí. ¿Y por qué te decidiste salir? Ah, pues ya no me siento cómodo, me siento excluido. Cuando realmente, o muchas de las veces, nosotros mismos nos excluimos por alguna situación que traemos o porque, no sé, ese día me levanté de malas y demás. Otras de las cosas que también yo le recomiendo que vea es el crecimiento de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué el crecimiento? Como en todas las familias hay días buenos y hay días malos. Y una cosa es de que la iglesia tenga 8, 10 años y sigan siendo los mismos 25, 30 personas. Y otra cosa muy diferente también es de que se vacía la iglesia y regresan los mismos. Se vacía la iglesia y regresan los mismos. No hay gente nueva. Pues húyale también de esas iglesias. Y solamente para reforzar un poco más, Dani dijo algo muy importante. También Carlos, todo tiene que ser basado en Cristo. Cristo, Dios, ahora sí que según como de repente lo percibas. Ahí no hay falla. En esos dos nombres no hay falla. Garantizado. Pero también, ahora sí que ya como punto medular, si ve egos en la alta cúpula administrativa de la iglesia, húyale, porque muy probablemente nunca va a crecer usted. Y cuando me refiero a egos es yo soy el favorito y somos nosotros y nomás somos el petit comité de hasta arriba. Entonces, digo, no estamos quizá como hace 20 años que en las iglesias poco a poco se daba la formación y conforme avanzabas en la iglesia, pues ya te dabas cuenta cómo era la gente, ¿no? Ahorita la gente rápido detecta un ego arriba, la gente rápido detecta cuando alguien hace algo en contra de alguna otra persona o cuando alguien trae tirria en contra de otra persona. Y creo yo que la gente debe de ponerse muy trucha. Y ahora algo para todos nuestros amigos líderes y pastores. Hubo un punto que platicábamos con Jonathan en alguno de nuestros regresos de algún lado por donde anduviéramos, que la iglesia no está capacitada para recibir y atender ciertas necesidades actuales de las personas. No estamos, en muchas de las ocasiones no estamos bien preparados en temas polémicos o no tenemos la postura correcta en temas polémicos para poder atender las necesidades de la gente. Entendamos necesidades de la gente que son necesidades que arrancan de una cultura o de cambios culturales rápidos y que llegan a la iglesia, digo, se va a escuchar medio fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo le dices a un gay bienvenido a una iglesia cristiana cuando de repente, no sé, no se usan no es que no se use la Biblia bien, sino que de repente la gente no tiene la actitud correcta para recibirlos?
o de repente estas ondas que salen de que ahora resulta que son Terians, o de repente cómo recibes a una persona que viene de un fallo en su matrimonio, de una relación, y quieres meterla a orar y leer la Biblia, no sé, así de cajón y saturarla con espiritualidad, cuando de repente ocupa otro camino un poco más sensible, un poco más de escuchar su corazón, porque no nos olvidemos que son personas. Ahora, pareciera que la gente que administra las iglesias nunca pasan estos problemas. Y tracas. Ahora sí, ponme tambores, por favor, patrón. Los necesito. Cuando no se hablan de ciertos pecados, es porque los pecados se están viviendo dentro del liderazgo de la iglesia. Y a veces es preferible no decir nada para que no se me vacíe la iglesia y no exhibir a fulano mangano, a tener que decir, ¿saben qué? Esto se tiene que predicar así, 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 asado. La confrontación. Digo, la Biblia habla mucho de esos temas. Entonces, esa es mi aportación de Raspando Muebles. Los escucho, compañeros. Devuélvanme al pomo de antes, ahora andas, andas bien, pomo, o sea, qué bárbaro, ¿no? Pues Cero qué deja, herejías, cero herejías. cero herejías, ahorita está subiendo sus bonos con las... No, es que, digo, es un tema que Quiere me más gusta. fans. No, deja de eso, me gusta muchísimo porque me ha tocado mucho trabajar con gente que va de un lado a otro, va de un lado a otro y no haya su lugar. Entonces, digo, somos humanos, con todo el respeto del mundo. Si cualquiera de nosotros cuatro sudamos y no le echamos talco al zapato, nos van a leer los pies como a cualquier otra persona. Esa es la realidad. Ninguno de nosotros cuatro estamos exentos de fallar o que nos pasen cosas. Entonces, amar a nuestro prójimo también es reconocer nuestra condición y decir, bueno, a mí me sirvió caminar por aquí y pues ahora sí que puede ayudarte, pero Dios es el que te debe dar el camino correcto hacia la salida de tu problema. Todo estuvo Sí, bien, que pero ese seamos un ejemplo de lugar las patas como seguro. que no. Y del talco y de las patas. Ese Es ejemplo que de las patas y del talco como que... es la forma más humilde de bajar a los pastores que se creen tocados por Dios. Digo, se conoce en el medio, se conoce y sabemos nombres. Con tu Sí, también dirección. creo que tienes razón en eso de los pastores, porque yo iba a decir también, esa es otra red flag. Si tú ves que tu pastor, o sea, no sirve, o sea, hablando de servir en la iglesia, no sirve a las ovejas, o sea, red flag, porque, o sea, si él quiere ser solamente servidor, no vayas a esa iglesia. O sea, nosotros, Carlos y yo crecimos en iglesias donde el pastor era servido. Y me acuerdo que un día ya casados llegamos a una iglesia donde vimos lo contrario, que el pastor servía. Y a nosotros sí nos hacía tan raro, o sea, decíamos, ¿cómo? Pero, o sea, que él nos decía, vénganse, les hice de comer, o les hice a toda la iglesia de comer, les hice esto, o sea, o ya limpié toda la iglesia. Y decíamos, ¿cómo? Pero, o sea, se nos hacía tan raro, pero realmente eso es. Ahora, acá en Semilla también hemos aprendido que ser pastor es una función, no es un escalón. O sea, y eso también que te quede claro, hermano, que no es como, ay, el pastor, luego el líder, luego los que limpian, no, 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 no. Todos estamos en el mismo lugar. Es solamente una función. O sea, que Dios es un don que le dio a él es como, yo siempre le digo a Carlos que se me hace una ilustración porque pues sabemos que Jesucristo es el buen pastor, ¿verdad? Entonces, los pastores son como ese perro que va ladrando. Perro ovejero, ajá, que va cuidando a las ovejas, o sea, porque el buen pastor va con la vara. Y claro que las ovejas escuchan su voz y le siguen, pero el perro va ladrando para acomodarlas, o sea, guiándolas. Y es esa función de decir,
predicar qué, qué es lo que va sacando de su boca, la palabra de Dios, solo la palabra de Dios. No es como que, yo necesito ser servido. Ahorita estamos con esa idea, hasta hay sectas pues terribles como la luz del mundo, o sea, que donde creen que su pastor es santo, intocable y por eso está enriquecido, pero ahorita ya está encerrado ahí donde debe de estar y ojalá que ahí se quede. No es cierto. Pero, pero sí, no, sí es cierto que ahí se quede. Y ese es A el ver, tipo de aclarando cultura que que, una secta es cuando siguen al hombre y no a Dios. ajá, exactamente, es ese tipo de cultura donde sigues al hombre y no a Dios, no a Jesucristo. Una vez en un debate con una persona que es de la luz del mundo, así me decía, pero a ver, ¿y quién es tu líder? Y yo, Jesucristo. ¿Cómo? ¿En tu iglesia no hay un líder? No, o sea, en mi iglesia es Jesucristo el líder. Él es el que manda y todos obedecemos, solamente hay funciones. Y si eso no les queda claro, porque a lo mejor también estás en un lugar ahorita, tú que me estás escuchando, ya te estás congregando en un lugar y estás viendo todas estas red flags, pues huye de ahí. Y si tú estás viendo dónde congregarte, dónde reintegrarte, porque a lo mejor saliste de un lugar lastimado como de los que estamos hablando, busca un lugar todo lo contrario, donde el pastor sirva. Ahí también te vas a dar cuenta, el pastor también sirve, el pastor también, no es intocable, no se va luego y no quiere convivir con nadie. O sea, ten mucho cuidado porque eso sí es muy común en las iglesias actuales. Y ya se me calentó la boca como a pombo. Hierro, pariente. Jonah, tengo una pregunta para ti. A ver, dime. En estos tiempos gubernamentales, Ajá. ¿estaría bien que aplicara de pastor rico, pueblo pobre? Ay, Pomo, Digo, para allá iba lo mío, ¿no? Esa pregunta te la voy a responder con lo que yo quería decir. Le diste en el clavo. Se ve que me conoces, ¿no? la Eh, verdad. mi problema es las iglesias que ponen el dinero por encima de todo lo demás, incluso de Dios. Bueno, Dios es el que más para abajo lo pone. No puede existir una iglesia en donde el pastor sea rico, que ande en carros último modelo y los miembros de la iglesia anden en camión. O sea, eso no es posible. Eso ni siquiera en los libros de economía está bien, ¿no? No puede ser que en Guatemala, uno de los países más pobres del mundo, esté una iglesia cristiana de las más fuertes, o sea, una iglesia cristiana de las más costosas del planeta. O sea, eso se normaliza, pero eso está mal. Mi bronca es con todas aquellas iglesias que quieren tu dinero. Esa es mi bronca. Huyan de las iglesias que nada más están pidiendo dinero. Ya lo dijeron ustedes tres. El pastor es un rockstar, huye de ahí. El pastor, en vez de predicar la palabra, habla de su vida, huye de ahí. Pero yo te recomiendo todas aquellas iglesias que nada más están pidiéndote dinero cada 3, 4 minutos, huye de ahí. Yo estuve en una iglesia en donde una vez se paró una persona que no era el pastor lo invita y empieza a decir que todas aquellas personas que no diezman y que han retenido los diezmos, que da tus diezmos y que aparte des un porcentaje de interés. O sea, hace Dios usurero. Aparte, un Dios usurero. Es decir, si yo me retrasé cuatro quincenas y quiero ponerme a cuentas con Dios, debo de pagar lo que debo más un interés. Eso me dan ganas de vomitar, discúlpenme, ¿no? Eso a mí, ustedes saben que yo separo a Dios y al dinero. Nosotros ya podemos monetizar este canal. No lo voy a hacer porque Dios y el dinero es una cosa totalmente diferente. Huyan de ese tipo de... De hecho, queremos hacer un video de la gran mentira que ha sido el diezmo, ¿no? Discúlpenme, sé que suena a herejía, pero vamos a hacer
un episodio hablando de la gran mentira que ha sido el diezmo en las iglesias, ¿no? Pero bueno, a ver quién se anima. Sé que la Mara me va a echar segunda, pero lo tenemos que hacer. Es que es increíble cómo se lucra con la fe de las personas. Entonces, antes la gente no iba a las iglesias porque, pues, nada, puros hipócritas. Y ahora no quieren las iglesias porque, de todo cobran, ¿no? Entonces, huyan de ahí. No se lo recomiendo. No sé si contesté tu pregunta, Pomo. No está bien, no está bien. Sé que se ha normalizado, pero no está bien que el pastor viva en unas casas de 3 millones de pesos y los feligreses vivan, con todo respeto, aquí en Guadalajara, en Chulavista, en Santa Fe, en Urbi, Tonalá, en Los Molinos, en Zapopan. No está bien, no es normal. No, no está chido, es incongruente que vayas y... A ver, llegas en un coche de 700,000 pesos de una casa de 3 millones de pesos que te la construyeron los feligreses, que te la construyeron los miembros de la iglesia, a hablar de Cristo y su humildad. O sea, no, no, o sea, no, ya estoy calentando, ¿no? Y otra cosa, qué maña de estar mezclando la política y la religión. Huyan del pastor que se quiere lanzar para diputado, que se quiere lanzar para senador, que se quiere lanzar para gobernador pensando cambiar el mundo. A mí me han dicho mis alumnos, a ver, profe, ¿usted qué tanto habla de política? ¿Por qué no se avienta de político? Pues porque yo soy honesto, porque para estar en la política necesitas ser deshonesto. Y están aferrados muchos líderes religiosos en querer pertenecer a la política. Ahí andan haciendo sus marchas varios pastorcitos evangélicos contra la despenalización del aborto, queriéndose meter al Senado. La política y la religión no se llevan. Y luego, quien quiera escribirme por privado, les puedo mandar 5 libros seculares de autores. Si es que saben, te voy a dar 2 en español y 3 en inglés, porque no creo que sepan hablar inglés. Les voy a mandar esos libros que hablan autores seculares, que no es bueno mezclar la religión con la política, pero están tercos y aferrados. Si vas a una iglesia donde estos nomás hablan de política y que ya invitamos a Pablo Lemus, hace 2 años o hace 3 años hubo una marcha para Jesús aquí en Guadalajara, ¿no? Bueno, fue marcha para Lemus. Hablaron de Lemus como si fuera mi Mesías, ¿no? Mi Mesías. Oraron por Lemus y Lemus aquí y Lemus allá. Yo dije, ¿qué rollo? ¿Por qué mezclar la política con la religión? Se toman fotos, discúlpame, Pomo, se toman fotos con líderes políticos y las suben a redes sociales. ¿Qué onda? ¿No? Perdón, Pomo. No te preocupes, o te has de acordar cuando trajeron a Marcos Witt, algún dirigente pelón, ahí al Cabañas. ¿El que ahora es entrenador de fútbol? Más o menos allá por el Oviedo de España, algo así, ¿no? Por allá lo dejamos. Sí, que dejó endeudado un municipio llamado Tlajomulco. Más o menos. Se dice, se cuenta, no me consta. Aclarando. Ok. Sí, perdón, es que es eso, ¿no? Es que quiero ahondar en cosas que ustedes 3 no habían dicho, para que también, pues, abordemos todo más chido, ¿no? Yo la verdad sí me da mucho coraje esas iglesias que no están pidiendo lana, ¿no? Huyan de ahí, no está chido, no está bien. No hay doctrina, o sea, cada 4 o 5 minutos andate pidiendo dinero. Fíjate, creo que lo comentábamos hace mucho tiempo. Viene aquí una de estas falsas profetas o apóstoles, ¿no? Una tal Yesenia Ten, no sé, y cobró aquí por 2 predicaciones como $30,000, algo así. No puedo decir una mala palabra, ¿verdad? Porque soy cristiano, pero ¿cómo es posible que tengas que pagar para escuchar la palabra de Dios? Pues, ¿quién es? ¿Quién es esa doña? Mejor vaya a nuestro podcast que es gratis y aprenden más. Pagas por escuchar la palabra de Dios. Jesús se ha privatizado. Cristo se ha privatizado. Huyan de todas esas corrientes, de todas esas iglesias, líderes religiosos que promueven, oiga, vamos a ver en el Teatro Diana fulano de tal, el boleto cuesta 250.
¿De cuándo acá Cristo se privatizó? O sea que si no tengo dinero, pues no escucho a Dios, no escucho a Cristo, ¿no? Todo es eso, ¿no? Es alrededor del dinero, Dios, la política, el dinero, Dios, la política. Ustedes los han dicho perfectamente. Hay mucho líder narcisista. Huyan de los líderes narcisistas. Ellos son los showmen. Ellos quieren ser el centro de atención. Se nota. Huyan de ahí. Allí no está Dios. Bueno, sí está Dios porque Dios lo llena todo en todo, pero ahí Dios no escucha, ¿no? Ahí Dios no escucha. Y eso es lo que tenía que decir yo. Y el Ya me, pastor todólogo, también ahí está el pastor todólogo, que quiere estar, o sea, quiere ser predicador, que quiere ser el cantante, que quiere ser el único que da la célula. También, también siento que debes de huir de ese lugar donde el pastor sea el todólogo. así es. Muchachos, ¿algo más que quieran decir, añadir, algún otro comentario? ¿Quieren raspar más muebles? ¿Algún consejo más a las personas? El Gadi, el Gadi ya nos regaña porque ya no quiere que hagamos episodios de más de 1 hora, ¿no? Entonces ya nos está tirando línea, por eso nos hemos abierto a este tipo de nuevos formatos, ¿no? Pero algo quieren decir. Ya llevamos 1 hora 30 y tantos. Sí, verdad que todo esto nos va a ayudar muchísimo, ¿no? A poder tomar una buena decisión y a lo mejor, ojalá, y estaba orando hace rato en mi mente, para que las personas que nos escuchen, pues Dios les dé entendimiento, les dé dirección y que también ellos estén orando y conforme a su palabra. No me asusta lo siguiente que voy a decir, no me saca de onda, pero también si es una iglesia que busca mucho emocionalismo, también aguas, ¿no? Porque a veces caemos en eso, precisamente en puras emociones y a un lado la palabra de Dios ya la hacen a un lado y a veces nomás, ahí les va esta también, te dicen bueno, más bien, ni ya ni la palabra, ni la Biblia abren. Me ha tocado ver lugares que ya es un monólogo, es un sketch, y ni la palabra de Dios abre, ¿no? Y lo he visto en internet, no precisamente porque vaya a alguna iglesia aquí en Guadalajara, ¿no? Y entonces yo veo un sketch y digo, ¿qué onda? ¿De cuándo ya no se predica la palabra de Dios? Ahora hay que hacerlos reír, hay que entretenerlos, hay que darles show, hay que darles circo. Pues para eso vete a ver a un comediante, para eso vete a ver un show al Teatro Diana, al Teatro Telmex, ¿no? O sea, entonces ya se está perdiendo la costumbre de usar la palabra de Dios. O a veces nomás son versículos y todos son ya experiencias, risas, este, o psicología. O sea, pues vete a la universidad a estudiar psicología, ¿no? O sea, cómo tratar a tus hijos, a tu esposa, al vecino con psicología y a un Y lado la nada de palabra de Dios. Biblia. Y nada de Biblia. Entonces, no sé si les ha tocado ver este tipo de shows a ustedes, Jonathan y Pomo. Harto, mi querido Carlos, de ver eso. Harto. De, de veras, ya no se predica la palabra, ¿no? Un texto, y luego y el texto que sacan sacado de contexto, ¿no? También otra cosa que se me pasaba a decirles, huyan de todas aquellas iglesias donde nos visitó el apóstol, el profeta, los apóstoles ya se acabaron. Luego aquí está la modita de los profetas que le atinan a una y a tres, no, oye, no manches, pues tienes que atinarle a todas. Y la gente le dan, hacen así, mira, a ver, tú. Pero esa es culpa de nosotros, es culpa de ti, tú, que no lees la Biblia, que te dejas guiar por emociones, como dice Carlos y Dani, estas dos personas que tengo aquí arriba. eh, Ellos mueven emociones. A ver, ellos estudian mercadotecnia, ellos estudian técnicas para eh, hacerte pasar un buen rato y luego sueltas dinero. Pero cualquier apostolito, cualquier profetita, que tú estés en una iglesia y lo inviten, no me la des por buena, ¿no? Para empezar, el líder no tiene doctrina porque un líder no invita a un apóstol y un líder no invitaría a un profeta, ¿no? Luego se pasan, Porque ya no existen. exacto, exacto, y luego se pasan de lanza. En la cosmovisión cristiana está bien curiosito, son muy curiositos. El apóstol es como tener un doctorado. El profetita, pues es como tener una maestría.
y pastorcito, pues una licenciatura. Y evangelista, pues una licenciatura trunca. Más o menos así están. Me da hasta risa. En Instituto Bíblico tienen. Exacto. Las imprime por internet, Pomo, las imprime por internet, ¿no? Hay cursos de teología de 2 meses, yo los he visto en redes sociales. Y me voy a meter a uno para sacar y ponerme aquí también licenciado en teología, ¿no? Pues sí, también huyan de esas iglesias no tienen buena doctrina, no están fuertemente basadas. Oye, ¿cómo vas a invitar a un profeta, a un apóstol? Si ya todo está escrito en la Biblia, ya. A ver, ahí te va una profecía. El mundo va a ir de mal en peor. Ya, eso es una profecía. Por eso me puse profeta aquí. Aquí está, mira. No se va a componer el mundo. El mundo se va a ir a la basura y se está yendo a la basura. No va a ser como nunca antes. Listo. Y eso no lo digo yo, está en la Biblia. Pues nomás léanla, ¿no? Ese es otro punto que yo tenía que decir. ¿Algo más que tengan que decir? Los avivamientos, ¿no? Como de, ay, el avivamiento, va a haber un-". ¿Cómo el Luxury? No sé Y poquito. con eso también, o sea, ven por tu milagro, o sea, y te lo cobran, y esas cosas, o sea, Y ten no porque Dios no cuidado. haga milagros, Dios te puede contestar una oración. Y Pero el Dios, milagro más grande que puede hacer Dios en tu vida es una transformación de tu mente. O sea, todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. O sea, si tú tienes una enfermedad, claro, Dios si es su voluntad, va a sanarte. Pero hay gente que se aferra y hay gente que hasta dice, no acepto un no por respuesta. Ah, y Sí. eso está ahí súper mal porque estás yendo en contra de la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Entonces, yo digo que si vas a un lugar donde te están diciendo, no, ven aquí, a fuerzas Dios te va a sanar. ¿Por qué? Porque es un milagro y está el profeta o la profeta. No es cierto. Ten cuidado. O sea, alerta. Y como dice Carlos, Dios quiera que este episodio sirva y llega a las personas correctas que están pensando o están pasando por momentos donde dicen, ¿dónde voy? O sea, ¿dónde acudo? O sea, si hay lugares donde puedes acudir, quiero animarte y decirte eso. Si hay lugares donde todavía se lee la palabra de Dios, todavía se adora al Dios verdadero. Porque al final de cuentas, para eso es la iglesia. Lee otra vez Hechos 2:44 y búscalo y ve cómo es la iglesia, cómo debe ser la iglesia, y todavía hay lugares, confío en Dios en que todavía hay lugares, porque si se sigue predicando la palabra de Dios, porque todavía hay lugares donde existe, o sea, donde hay una iglesia verdadera. Oye, y otra cosa, los milagreros. Iglesias que aceptan a milagreros, también no estaría chido que estuvieras ahí. La que hace llover oro, el que hace un milagro que no es milagro, el que hace convertir el agua en vino, todos esos son puros milagreros, ¿no? Y si tú estás en una iglesia de esas y un día invitan a uno de esos, te recomiendo que hagas lo que nos dice Arnold Schwarzenegger. Dile a esa iglesia, Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. bueno, mi pomo, Pues, ¿qué te puedo decir? Ahora, hay un aspecto que de repente no mencionamos. Pero te debes de acordar más o menos hace como unos 8 o 9 años atrás, donde quien pintaba de negro la iglesia estaba la iglesia en pecado, quien metía luces, iluminación, también la iglesia estaba mal. Y hubo un chorro de controversias, ¿no? Nosotros que de repente nos dedicamos a la investigación, aguas, las emociones se pueden manipular y se pueden fabricar con elementos externos, ¿sí? De repente, por eso el color más usado en las escuelas es el azul y el gris, porque te orientan, digo, a las iglesias grandes, digo, Hillsong, hay un documental de Hillsong que explica muy bien todo este tipo de cosas, porque sus canciones... es un modelo de negocio. Sí, claro, porque sus canciones fueron tan exitosas a nivel mundial, porque su sistema de liderazgo es de los más fuertes a nivel mundial. Incluso se dice, se cuenta, no me hagas mucho caso, que para poder acceder al liderazgo de Hillsong,
o para que te puedan arrimar a tal o cual pastor, pues primero debes de pertenecer al crew de Hillsong, y ya que perteneces al crew de Hillsong, debes de mandar tus respectivas ofrendas o lo que le llaman diezmos de diezmos para que te puedan acercar a un Chris Méndez, te puedan acercar, digo, quizá más mediáticos, un Dante Gebel, y de repente se dan asociaciones así. Digo, ya cada quien y Dios juzgará, ¿no? Pero son modelos de negocios muy, muy, muy bravos. No creo. No, Chuy. Incluso, ahorita venía a mi memoria un poco de investigar cómo sería la economía de las personas si hiciéramos lo que Jesús dijo en específico. Me voy a dar a la tarea de investigarlo. Tal cual dice la Biblia que dijo Jesús, ¿cómo afectaría eso a la economía de las personas? Buen tema. Oye, se me estaba olvidando. Los que tienen hijos preadolescentes o adolescentes. No, o adolescentes. Creo que también deberíamos de ser menos egoístas y pensar más en nuestros hijos, ¿no? Hay que ir a iglesias donde haya jóvenes para que nuestros adolescentes ahí puedan desarrollarse, ¿no? Creo que ese es también un punto que se nos estaba escapando, ¿no? Si tú tienes adolescentes, preadolescentes o ya jovencitos, y es una iglesia donde no hay jóvenes, donde, como dijo Pomo, no se trabaja en eso, en traer más gente, yo creo que sí, como padres tendríamos la responsabilidad de, bueno, pues, la iglesia donde sea, que haya buena doctrina, pero que mis hijos pues puedan estar en un grupo de jóvenes, ¿no? Porque hay iglesias donde hay 2 jóvenes, hay 3 jóvenes. Y si uno de esos 3 es tu hijo, yo mismo te aconsejo, no. Si quieres no me hagas caso, mejor busca una iglesia donde vaya tu hijo, donde hay un grupo de jóvenes de 20, 25, ¿no? Para que pues se desenvuelvan, como dicen ustedes, pues ahí hay muchas habilidades sociales que pueden desarrollar y hacer amistades y todo eso. Bueno, jóvenes, ilustres, ¿algo más que quieran decir, comentar? ¿Todo bien? Pues ya nos vamos, no sin antes escuchar a nuestro expresidente. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha cha cha. Bien, con eso damos por terminada esta sesión. Dani, Carlos, Pomo, ¿alguna conclusión o ya nos vamos? Todo bien. Yo creo que dijimos lo que tenemos que decir y que Dios Y más el Pomo. te dé sabiduría, sí, no más Pomo, como siempre, pero que Dios les dé sabiduría para elegir un lugar donde congregarte, pero congrégate, o sea, Sí. no vas a perder tu tiempo congregándote, créeme que va a ser mejor a que no te estés congregando. Busca una iglesia que den buen café también. Bueno, sí, ya, ¿no? No se Ya eso crean. es extra, Eso es extra, es extra. No, definitivamente que sobreabunde el amor. Que sobreabunde el amor y que tú ames y ellos te amen. Ya lo demás ya lo dijimos. Y siempre recuerden que confía en que el Espíritu Santo te va a guiar. Recuerden eso. Ujú. ¿Cómo? Ahora, si de repente tienes duda a qué iglesia ir, en los comentarios, digo, igual, ponlo, porque no conocemos nomás una, conocemos varias iglesias, y no por promocionarlas de nosotros, pero quizá alguna iglesia que quede cerca de tu casa, que nosotros podríamos decir, bueno, conocemos, y pues por el privado te podemos contestar. No está de más Que le preguntar. mandes, si estás soltera, le mandes privado a Pomo y te dice dónde, Así. a qué iglesia va. Sí. Bueno, próximamente ¿Cómo se eso viene fue muy a crear subliminal? ¿Cómo? ¿Mandé? ¿Cómo? Eso fue muy subliminal, como que mensaje privado. Ah, yo no lo puse, lo dijo Dani. Tú dijiste, manda un mensaje privado, tú dijiste. No.
No, en el chat y lo contestamos en privado para que nadie se sienta aludido. Ahora cámbiale, ahora Pero cámbiale. quieres cambiarle. Pero No, no, también está bien lo que no, yo dije. ¿Está bien lo no, que yo dije? no es momento, no es momento. Pues, Ah, Pomo va a tener su grupo privado de WhatsApp próximamente. su ¿Cómo? canal de difusión. ¿Cómo te hemos cachado, Pomo? Te hemos cachado. Bueno, la vida es privada, ¿no? Digo, Ay, Rockstar. son pocos los que me ven. Bueno, pues ya nos vamos. Sí, yo creo que este me gustó, estuvo bien chido. Creo que sí hablamos lo que tenemos que hablar. Compártanlo con quien ustedes consideren necesario. Si llegaron hasta aquí, ahí está en la tirilla de abajo. Nuestras redes sociales, estamos como igual con el podcast en donde sea, ¿no? Donde sea Instagram, Facebook, Twitter, no, Twitter no, Instagram, Facebook, TikTok, en audio, Spotify, Amazon Music, Deezer, Podchaser, Spreaker, en todos lados. Gracias, Dani, Carlos, Pomo. Nos estamos viendo. A ver cuándo, ¿eh? A ver cuándo. Pásenla bien. Saludos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y bueno, pues hemos terminado. Adiós. adiós, Bye. bye.